Hola chicos, buenos días. Vamos a dar inicio a la siguiente unidad del módulo, la cual se titula Aspectos Generales de la Materia. Recordemos que en la unidad anterior estuvimos viendo la definición de química, las ramas de la química, las unidades de medida, lo que era el Sistema Internacional de Medidas. Así que ahora vamos a ver los aspectos generales de la materia, partiendo del hecho de que la química es la ciencia que estudia la materia, pero caemos como en un círculo que no sabemos qué es la materia. Pues la materia es todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea está hecho a base de materia, pero cada materia tiene diversas propiedades y características que las vamos a estar viendo. Entonces la unidad fundamental de la materia se conoce como el átomo. Luego veremos pues lo que es el átomo y las partes del átomo y todo lo demás. Antes de dar inicio, me gustaría mostrarles este cronograma de actividades, que igualmente cuando empezamos nuestras clases yo se los mostré. Sin embargo, aquí hay una modificación, y es que ambas actividades de las dos unidades o temas se van a estar entregando con fecha límite o tope del 24 al 25 de mayo del presente año. Es decir que ya no va a ser necesario entregarlas en dos fechas, sino que en un solo día, ya sea el 24 o el 25 de mayo, va a ser la fecha tope o límite. Se le va a estar comunicando a través de los canales de WhatsApp o llamadas telefónicas a sus padres, familias o acudientes para que ustedes asistan al plantel siguiendo todas las medidas de bioseguridad, obviamente, y en esa fecha ustedes entregan su módulo con las actividades resueltas, las formativas y las sumativas. Así que muchachos, ya saben. Bien, los objetivos de aprendizaje para este tema van a ser los siguientes. Debemos interpretar fenómenos de la naturaleza en función de la clasificación y de las propiedades de la materia, desde la perspectiva macroscópica y microscópica. A la vez, ustedes como estudiantes deben desarrollar destrezas en la selección y aplicación de técnicas de separación de mezclas en función de conocimientos adquiridos sobre las generalidades de la materia. Así que, ahora sí, vamos a dar inicio a nuestra clase, titulada Generalidades de la materia. Ya les dije que la materia constituye todo lo que nos rodea. El universo entero está constituido a base de materia. Y entonces hay una ciencia, o una rama de la ciencia, que se llama química, que se encarga del estudio de la materia, así como de sus propiedades, sus transformaciones, sus cambios. Pero, ¿cuáles son esos cambios? ¿Cuáles son esas propiedades? Eso es lo que vamos a estar estudiando. A medida que ustedes observan a su alrededor, pueden realizarse muchas interrogantes sobre algunas situaciones donde están implicadas las propiedades de la materia. Por ejemplo, cómo crecen las plantas, cómo ellas obtienen su alimento. Quizás ustedes ya hayan dado eso en ciencias naturales, lo que es el proceso de fotosíntesis, pero ahí hay un proceso y una reacción química, y eso lo vamos a aprender a través de lo que es el estudio de la materia. Otras, digamos, circunstancias en las que usted podrá cuestionar es que por qué cuando nosotros destapamos una soda o una bebida gaseosa se libera un gas o burbujea. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué las frutas se oxidan o se pudren? ¿Por qué la madera arde y por qué las rocas no arden? Ahí hay algo, un proceso químico que está ocurriendo. ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Qué es necesario para que se lleve a cabo una combustión? ¿Por qué se oxidan algunos metales, como es el hierro, cuando están expuestos a la intemperie, lluvia, sol, calor? ¿Por qué ellos se oxidan con facilidad? Sin embargo, hay otros metales como el aluminio que a veces ni se oxidan. Por eso es que ustedes notan que hay personas que se compran bicicletas de aluminio o herramientas de aluminio porque no se oxidan con facilidad. No he dicho que no se oxiden, no se oxidan con facilidad. Se necesitan de otras características para que estos se oxiden.
pero igualmente se oxida el aluminio. ¿Por qué existe el acero inoxidable? ¿Qué es el acero? ¿Verdad? Eh, ¿Por qué cuando estamos malos del estómago y vamos a tomar un Alka-Seltzer y agarramos eso y lo colocamos en agua, en un vaso con agua, se genera un tipo de reacción donde hay una efervescencia? ¿Qué se debe a esa efervescencia? ¿Por qué el Alka-Seltzer lo hace y otro tipo de sustancia no? ¿Verdad? ¿Por qué el sol está caliente? ¿Por qué, digamos, bueno, son pero tantas circunstancias en donde están implicados los cambios y propiedades de la materia y lo que vamos a aprender a identificar? Todas las respuestas a estas interrogantes se encuentran en el dominio de la química. Así que vamos a ver. Antes de ver las propiedades y los cambios de la materia, es necesario definir qué es la materia. Ya dijimos que la química es la ciencia que estudia las materias, así como su composición, su clasificación, sus propiedades, sus transformaciones. Entonces la materia es todo lo que tiene masa y ocupa un volumen definido. Ya vimos el concepto de masa y el concepto de volumen. Recuerden que la unidad para masa es el kilogramo y no debe confundirse con el peso, porque el peso yo les expliqué que es una fuerza. Yo tengo la misma masa aquí en la Tierra como en la Luna, sin embargo el peso va a ser diferente por efecto de la gravedad. Así que el peso va a ser igual a la masa por la aceleración. En el caso de la Tierra, la aceleración es aproximadamente, o redondeado, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y la masa va a ser la misma expresada en kilogramos. Esa es la unidad fundamental en el sistema internacional de medida. Así que todo lo que existe en el universo tiene masa y volumen porque es materia. Y volumen, ¿qué es el volumen? Es el espacio que ocupa un cuerpo en el universo. Así que eso es volumen, el espacio. Todos ocupamos un espacio. Si yo me siento en una silla, es probable que otra persona ya no lo pueda hacer porque estoy ocupando un espacio. Y tengo una masa, la masa mía puede estar en 132 libras o 59 kilogramos. Entonces, inmediatamente por tener masa y ocupar un espacio, me convierte en materia. Así que estoy hecho a base de materia. Y bueno, la materia además incluye todo lo que podemos ver y tocar. Pero hay cosas que nosotros no podemos ver ni tocar. ¿Qué cosas podemos tocar? El agua, la tierra, los árboles. Así que lo que no podemos ver ni tocar, por ejemplo el aire, igualmente es materia, pero está en otro estado y tiene otras propiedades. Así pues, todo el universo tiene una conexión química. Están involucrados procesos químicos en todo el universo. Por ejemplo, a veces cuando pasamos por un lugar y huele mal, ¿por qué percibimos ese olor si no lo podemos tocar, no lo podemos ver? Pues es una propiedad de la materia y específicamente de algunos gases. Así que vamos a ver eso. Dice que la materia, acá haciendo una breve síntesis o resumen, es todo aquello que tiene masa y ocupa un volumen. ¿Qué es masa? Aquello que nosotros podemos medir en kilogramos o en gramos. Y el instrumento que utilizamos para eso es una balanza, una báscula, ¿verdad? Así podemos determinar la masa. Y verán que todas ellas nos la expresan en gramos o kilogramos, o incluso en libras, pero ya aprendimos a cómo realizar esa conversión de libras a kilogramos. Ahora, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo y se mide en litros. Recuerden que esa es la unidad fundamental que estableció el Sistema Internacional de Medida. ¿Qué instrumentos se utilizan para medir el volumen? Existen diversos instrumentos como una probeta, una pipeta, una bureta para dispensar, pero aquí en este caso podemos utilizar un vaso medidor, un vaso químico que contiene una capacidad específica. Bien, los estados de la materia. Los estados básicos, los más comunes que vamos a estar viendo o con los que nosotros trabajamos son tres: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Bien, el estado sólido nosotros lo podemos tocar, lo podemos ver y tiene una forma definida. Es la forma de un objeto o un cuerpo. Este no varía y siempre ocupa el mismo espacio. Si te coloco un tele, siempre va a ocupar el mismo espacio.
Algunos ejemplos en nuestro hogar serían una cuchara, un vaso, una cama, un libro, una silla, un comedor. Todo lo que usted puede ver es duro, sentir, tocar y que ocupa un espacio, eso es estado sólido. Ahora, el líquido, a diferencia del sólido, tiene otras propiedades y características. Por ejemplo, él se adapta al espacio que ocupa. Si usted lo agrega una botella, él digamos que adapta esa forma en la botella. Si usted lo agrega un vaso, adopta la forma del vaso. Así que una de las características del estado líquido es que depende del contenedor donde lo tengamos, porque él adopta esa forma. Lo podemos tocar y pues una propiedad que lo diferencia del sólido es que él adopta la forma del recipiente. No tiene una forma definida, a diferencia de los sólidos. Y los gases pues no tienen forma ni volumen fijos. ¿Por qué digo esto? Porque él puede adoptar la forma, puede estar suspendido en el aire, o puede ocupar cualquier volumen, cualquier espacio. Él se dispersa, él se mueve, él se distribuye. Si usted lo encierra en un globo, ahí está el volumen. Si no, lo suelta, él va a estar distribuido en cualquier parte. Así que ellos se adaptan y se expanden hasta llenar los recipientes por completo. Son gases, y como ya les dije, los gases no los podemos tocar. Así lo podemos oler. Bueno, algunos no se pueden ver, otros sí. El oxígeno, ejemplos de estos son el oxígeno, el nitrógeno, el vapor de agua. Ahora, posteriormente el hombre ha descubierto dos estados más de la materia, que es lo que se conoce como el plasma, el estado de plasma, y un quinto estado llamado el condensado de Bose-Einstein. Pero para que estos estados se presenten es necesario de que se lleven a cabo una serie de condiciones de extremas temperaturas, ya sean muy bajas en el caso del condensado de Bose-Einstein. Así que es importante que ustedes lo conozcan, que existen 5 estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso, plasma y el condensado de Bose-Einstein. Sin embargo, solamente vamos a estar viendo, o lo que nos compete a nosotros va a ser el sólido, el líquido y el gaseoso. Estos son los que nos vamos a enfocar. Bien, nosotros podemos pasar de un estado a otro, y esto es lo que se conoce como cambios de estado. Ahora, ¿cuándo ocurre esto? Cuando la materia se calienta o se enfría pasando de unos estados a otros. Por ejemplo, si usted tiene un sólido, llámese hielo, y usted lo calienta, mire lo que pasa. Va a pasar a estado líquido, se derrite. Y ese cambio se le conoce como fusión. Es lo mismo que cuando usted tiene un metal, usted hierro, usted lo calienta a temperaturas muy elevadas, él se va a fundir, eso se llama fundir. Él se funde porque ocurre el estado de fusión y va a pasar a hierro líquido, y ahora usted puede, utilizando un molde, digamos, utilizar esa cantidad de metal y adoptar una nueva forma. Si usted tiene, digamos, una hacha de metal, usted la puede fundir y ahora hace un martillo, porque él va a pasar al estado líquido, y una vez que esté en estado líquido él va a adoptar esa forma, ese molde. Entonces, pero para ello necesitamos calentar la materia y se va a fundir. Ahora, una vez que usted tiene ese líquido, usted también lo puede pasar al estado gaseoso. ¿Cómo se hace? Calentándolo. Y va a ocurrir el proceso que se llama evaporación. Es el típico caso que nosotros estamos cocinando una sopa o algo líquido, un té, un café, y usted lo calienta en exceso. ¿Qué va a pasar? Se evapora, el líquido se escapa, disminuye el nivel, el volumen, porque él pasa ahora al estado gaseoso. Miren, se llama vapor de agua. Entonces él se escapa y por ende el volumen va a disminuir. Bien, eh, pero ¿qué pasa? Usted puede hacer el proceso inverso. Inverso significa ir en retroceso, hacia atrás, y pasar del estado gaseoso al estado líquido a través de un proceso que se llama condensación. Y no es más que enfriar o disminuir la temperatura. Es lo que ocurre en las nubes. El vapor de agua que subió a las nubes por efecto de la evaporación, producto de la temperatura de la energía solar o del sol, que calienta las aguas, se evapora, él sube, asciende a las nubes, y una vez ahí
Por efecto de la temperatura, cuando disminuye se condensa y cae en forma de precipitación o gotas de lluvia. Es lo que se conoce como el típico ciclo del agua. Entonces, una vez que usted tiene líquido, usted lo puede, ahora, por efecto de disminución de temperatura, congelar. Y es lo que ocurre allá en el Polo Norte. Las temperaturas son extremadamente bajas y se congelan los lagos. O lo que ocurre en invierno, se congelan los ríos, se congelan los lagos porque la temperatura disminuye. Y ese proceso se llama solidificación, es decir, pasar del estado líquido al estado sólido. Y también es lo que también se le conoce como congelación. Usted coloca una botella con agua en la refri, en la parte del congelador, y verá que en términos de horas o un día, el líquido se ha congelado. Ahora él se volvió sólido y adoptó la forma de la botella. Ya tiene una forma definida. Si lo quiere entonces pasar al estado líquido, simplemente lo saca, lo deja ahí un tiempo que aumente la temperatura y pasa al estado líquido. Y eso se llama fusión. Bueno, también es posible pasar del estado sólido al estado gaseoso, directamente sin pasar por el estado líquido. Y este proceso se llama sublimación. Es algo que requiere de una temperatura extremadamente, muchas veces extremadamente alta y en un tiempo así, rápido. Entonces usted pasa directamente del sólido al gaseoso. Y el proceso inverso, que sería pasar del estado sólido, digo del estado gaseoso, aquí del estado gaseoso al estado sólido sin necesidad de tener que pasar por el estado líquido, se llama sublimación inversa. Así que sabemos que la sublimación es que tengo el sólido y ¡buf! Lo evaporo. Entonces eso se llama sublimación. Así que estos son los cambios de estado de la materia. En la siguiente clase vamos a ver las propiedades de la materia. Ya definimos lo que es materia. Materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Por lo tanto, todo es materia, porque todo tiene masa. Por ejemplo, los gases tienen masa y ocupan un espacio. Así que es materia. Y otro punto o aspecto importante que vimos son los cambios de estado. Y los principales cambios de estado, que son el estado sólido, líquido, gaseoso, y cómo ellos pueden pasar de un estado a otro. Así que en la siguiente vamos a ver propiedades de la materia y cambios físicos y químicos de la materia. Así que muchachos, con esto damos concluida la clase del día de hoy y nos vemos la siguiente. Que tengan un excelente día.